Mi nombre es el rabino Daniel Abraham Levy. Llevo 41 años estudiando la Torá y enseñando que los milagros cristianos son fabricaciones piadosas. Fui durante 17 años el principal estudioso de fenómenos paranormales en mi comunidad de Milán. Documenté más de 200 casos reportados como sobrenaturales. Los 200 resultaron tener explicación, sin excepción. Lo que ocurrió en Asís el 4 de marzo de 2022 cambió eso. Mis dedos tocaron una cruz de madera cerca de la tumba de un joven llamado Carlo Acutis. Los toqué con intención de demostrar que el objeto no tenía poder alguno, y durante 47 segundos no pude moverlos. No hablo de entumecimiento, no hablo de calambre, hablo de rigidez completa, como si el hueso se hubiera convertido en piedra, mientras mi mano temblaba desde la muñeca hacia arriba y yo podía sentir cada uno de mis dedos perfectamente, sin dolor, inmóviles. En 41 años jamás había dicho estas palabras. No tengo explicación. Hoy las digo. Cuando regresé a Milán, tomé 8 semanas antes de hablar con alguien. Mi esposa Miriam lo notó en la primera noche. Mis manos no habían cambiado en apariencia, pero algo en mí sí. Esta es la historia completa. Me llamo Daniel Abraham Levy. Nací en Génova el 14 de septiembre de 1959, hijo de Jacob Levy, contador, y de Sarah Feldman, profesora de hebreo. Crecí en una familia observante pero no fanática, con libros en cada habitación y la convicción de que la razón era el regalo más alto que Dios había dado al ser humano. A los 19 años ingresé al seminario rabínico de Roma. A los 26 me ordenaron. A los 29 comencé a enseñar. Y a los 34, después de que 3 familias de mi comunidad me consultaron sobre experiencias que no podían explicar, empecé a documentar casos. El método era simple: escuchar, transcribir, investigar, buscar la causa natural. En todos los casos que estudié, la encontré. Una mujer de Nápoles que juraba ver a su madre difunta en el espejo cada noche. Resultado: reflejo de condensación por diferencia de temperatura entre el cristal y la habitación calefaccionada, sumado a un estado de duelo agudo que predispone al cerebro a ver patrones familiares en formas ambiguas. Lo documenté con un psiquiatra y con un ingeniero de materiales. 43 páginas de informe. Un hombre de Florencia que encontró agua brotando de una imagen religiosa durante 22 días consecutivos. Resultado: infiltración por capilaridad desde la pared posterior, coincidente con lluvias excepcionales de ese invierno. 7 páginas, fotografías incluidas, 200 casos, 200 resultados. En 17 años de trabajo, ningún fenómeno resistió el análisis. Era lo que yo esperaba. Era, de hecho, lo que yo necesitaba. Debo ser honesto. Mi escepticismo no era solo intelectual, era también personal. Mi hermano mayor, Isaac, había dejado el judaísmo a los 24 años para convertirse al catolicismo después de lo que él llamó una experiencia mística en la Basílica de San Francisco de Asís. Mi madre lloró durante semanas. Mi padre dejó de hablar con él durante 3 años. Yo nunca entendí la conversión de Isaac y durante décadas mantuve una creencia tácita de que había sido víctima de una manipulación emocional, de la arquitectura, del incienso, del canto gregoriano, del ambiente, no de nada real. Cuando Isaac murió de un infarto en 2019, yo no había hablado con él en 16 años. Eso también lo cargo. La llamada que me cambió la vida llegó en enero de 2022. Era el padre Giancarlo Ferri, un sacerdote de Asís con quien yo había colaborado años atrás en un caso de supuesta aparición mariana que resultó ser histeria colectiva exacerbada por la forma en que la luz entraba por las ventanas del templo a cierta hora. El padre Ferri era uno de los pocos sacerdotes que respetaba mi trabajo. Me llamaba de vez en cuando para pedirme opinión sobre casos que le preocupaban precisamente por su apariencia sobrenatural. Esta vez su voz sonaba diferente. Me dijo que había un fenómeno en la Basílica de Santa María de los Ángeles que estaba generando reportes de personas que no podían soltar objetos religiosos cerca de la tumba de Carlo Acutis, el joven beato
canonizado meses antes. En su mayoría eran creyentes, personas predispuestas a la experiencia religiosa. Pero había 2 casos recientes de personas que habían ido expresamente a demostrar que el fenómeno era falso, y ambas habían regresado alteradas. Le dije que iría. Le dije también que regresaría con una explicación. Llegué a Asís el 3 de marzo de 2022, en tren desde Milán. Eran las 2:40 de la tarde cuando bajé en la estación de Santa Maria degli Angeli. La temperatura exterior era de 9 grados centígrados. Había niebla baja sobre los olivos. El aire olía a tierra húmeda y a piedra vieja. El padre Ferri me esperaba en el atrio de la basílica. Me abrazó. Le devolví el abrazo de forma breve, como suelo hacer. Entramos. La Basílica de Santa María de los Ángeles es una estructura del siglo XVI, construida para albergar en su interior la Porciuncola, la pequeña capilla que Francisco de Asís restauró con sus propias manos. Es, en términos arquitectónicos, una iglesia dentro de una iglesia. El efecto visual es desconcertante, incluso para alguien sin ninguna sensibilidad religiosa. La tumba de Carlo Acutis estaba en una capilla lateral, la capilla de San José. La habían acondicionado después de su beatificación en 2020. El cuerpo del joven descansaba en un relicario de vidrio, vestido con jeans y zapatillas deportivas, tal como su familia había pedido. Tenía 15 años cuando murió de leucemia fulminante en 2006. 16 años después, según los informes que el padre Ferri me había enviado, su cuerpo se encontraba en un estado de preservación que los patólogos consultados describían como anómalo. Eso no era lo que yo había venido a investigar. Yo había venido por los dedos rígidos. El padre Ferri me explicó el patrón mientras caminábamos por la nave central. En los últimos 4 meses, 22 personas habían reportado la misma experiencia, al sostener un objeto religioso pequeño, cerca del relicario, específicamente una cruz de madera de 12 centímetros que vendían en la tienda de la basílica. Sentían que los dedos se les endurecían y no podían abrir la mano durante un periodo de entre 30 y 80 segundos. Las 22 personas eran creyentes. 18 de ellas eran mujeres. La edad promedio era de 43 años. Los 2 casos recientes que me habían llamado eran distintos. El primero era un periodista de La Estampa que había ido a escribir un artículo escéptico sobre las peregrinaciones a la tumba. El segundo era un pastor protestante de Turín que quería documentar lo que él llamaba superstición mariana. Ambos habían tomado la cruz con intención explícita de demostrar que no ocurría nada. Ambos habían terminado de rodillas. Les había pedido al padre Ferri las transcripciones de sus testimonios. Las leí en el tren. El periodista describía una sensación de calor que comenzaba en las yemas de los dedos y subía por la mano. El pastor describía lo mismo, pero además mencionaba que la cruz le había parecido, en sus palabras, pesada como plomo durante los segundos de rigidez. 2 testimonios de personas sin disposición a creer. 2 descripciones coincidentes en temperatura y peso. Interesante como punto de partida, no como conclusión. Mis hipótesis de trabajo, mientras me acercaba a la capilla de San José, eran 4. Primera, efecto de autosugestión inducido por el ambiente arquitectónico y el bajo nivel de luz. Segunda, respuesta vasomotora ante el frío de los objetos metálicos o de madera en un espacio mal calefaccionado. Tercera, espasmo muscular por estrés o hiperventilación inconsciente en un entorno emocionalmente cargado. Cuarta, exageración retrospectiva de una sensación ordinaria amplificada por la expectativa del lugar. Entré a la capilla. La temperatura dentro era de 17 grados centígrados. Lo medí con el termómetro de bolsillo que siempre llevo. El relicario estaba iluminado con luz blanca artificial desde abajo, lo que creaba una claridad fría sobre el cuerpo del joven. Había 4 peregrinos arrodillados a la izquierda, rezando en silencio. A la derecha estaba el padre Ferri, de pie, observándome. Miré el cuerpo de Carlo Acutis durante aproximadamente 1 minuto. Era un adolescente de rasgos regulares, pelo castaño, manos cruzadas sobre el pecho. Llevaba una chaqueta deportiva azul. La piel tenía una coloración que yo describiría como normal.
no encerada, como suele verse en cuerpos embalsamados, no amarillenta, como en cuerpos no tratados, normal, 16 años después de la muerte. Lo anoté. Hipótesis de investigación adicional. Pero no era lo que había venido a estudiar. Le pedí al padre Ferri la cruz. Me la entregó sin decir nada. Era una cruz de madera clara, probablemente madera de olivo, de 12,3 centímetros de largo por 6,8 de ancho. Lo medí. Peso aproximado estimado en mis manos, entre 40 y 50 gramos. Temperatura superficial de la madera, 18 grados. 1 grado más que el ambiente, lo que era coherente con haber estado en el bolsillo del padre Ferri. La tomé con la mano derecha. 3 dedos, pulgar, índice y medio. Les dije a los dedos, en voz baja, en hebreo, esto es madera, no tiene poder, y comencé a contar. Durante los primeros 12 segundos no ocurrió nada fuera de lo ordinario. Sostuve la cruz. Noté la textura de la madera, ligeramente rugosa en los bordes, más lisa en el centro. Noté el peso, que no había cambiado. Noté la temperatura, que tampoco había cambiado. El padre Ferri seguía de pie a mi derecha, sin hablar. Los 4 peregrinos seguían arrodillados. En el segundo 14 noté algo. La yema del pulgar. Una sensación leve, difícil de clasificar. No era calor exactamente. Era más cercano a la sensación que se tiene cuando se presiona el pulgar contra una superficie y se mantiene la presión durante varios segundos. Una especie de pulso, de acumulación. Podía ser circulación normal. Lo registré mentalmente como posiblemente significativo y continué. En el segundo 16, la sensación se extendió al índice. Mismo tipo de sensación. Leve, coherente con la hipótesis vasomotora. Si los dedos comprimían ligeramente la cruz y yo estaba conteniendo la respiración de forma inconsciente, era posible producir exactamente esa sensación de presión acumulada. Verifiqué mi respiración. Estaba respirando con normalidad. 4 segundos de inhalación, 4 de exhalación. Lo modifiqué deliberadamente a 3 y 3 para asegurarme de que no había hiperventilación. La sensación no cambió. En el segundo 22, la sensación llegó al dedo medio. Intenté abrirlo. No se abrió. Quiero ser muy preciso en lo que digo, porque he pasado más de un año revisando esta descripción y no quiero exagerar ni minimizar. Mi dedo medio, en el segundo 22, no respondió cuando yo le ordené que se abriera. La orden llegó a mi mano con la misma claridad con la que llego a ella ahora, mientras escribo estas palabras. El dedo estaba ahí, lo podía sentir. Estaba en contacto con la madera. Podía percibir cada milímetro de la textura. No había entumecimiento, no había ausencia de sensación. Había plena sensación, solo que el dedo no se movía. Intenté con el índice, tampoco. Intenté con el pulgar. El pulgar se movió unos 3 milímetros y se detuvo. La sensación de calor en ese momento subió de las yemas a los nudillos. Registré la temperatura de la sala en mi termómetro con la mano izquierda. 17 grados, igual que antes. No había habido cambio de temperatura en el ambiente. El calor no venía de afuera. Miré al padre Ferri. Él no había dicho nada. Me estaba mirando con una expresión que yo clasificaría como de alguien que ya sabe lo que va a pasar. Intenté soltar la cruz con fuerza deliberada, los 3 dedos a la vez. Nada. En ese momento, el segundo 29 aproximadamente, empecé a entender que no estaba ante ninguna de mis 4 hipótesis de trabajo. No era autosugestión. Yo era consciente de cada uno de mis procesos internos. Estaba monitoreando mi estado con la misma distancia clínica con la que había trabajado durante 17 años, y no había ningún deseo de retener el objeto. Mi voluntad era soltarlo. No era respuesta vasomotora al frío. La cruz estaba a 18 grados. No era espasmo muscular por estrés. Mis músculos no estaban contraídos. Estaban simplemente detenidos, como si la señal nerviosa llegara a la articulación y encontrara ahí algo que la bloqueaba. No era exageración. Estaba ocurriendo en tiempo real. En el segundo 33, el calor llegó a la muñeca. Sentí entonces algo que no tengo categoría para describir de otra manera. La sensación de que la mano no era mía.
no en el sentido disociativo, en el sentido contrario. Seguía siendo completamente mía. La sentía completamente, pero estaba siendo sostenida, como cuando un adulto toma la mano de un niño que está a punto de tocar algo peligroso, no para dañarme, para detenerme. La muñeca comenzó a temblar. El temblor era involuntario y visible. Lo noté primero como una vibración interna. Luego el padre Ferri dio un paso hacia mí y preguntó en voz baja, ¿está bien, rabino? No respondí. En el segundo 43 intenté transferir la cruz a mi mano izquierda. La mano derecha no abrió. La izquierda tampoco pudo tomar el objeto, como si hubiera una resistencia física en el espacio entre las dos manos. No dura como una pared, sino firme como, no tengo otra palabra, como una voluntad. El cuarto peregrino arrodillado a mi izquierda se levantó y me miró, y en el segundo 47 la mano se abrió, no gradualmente, de golpe, como cuando se corta una corriente eléctrica. La cruz cayó, no al suelo. La atrapé con la mano izquierda por reflejo, antes de que llegara a medio metro de caída, y en la mano izquierda no ocurrió nada. El objeto era madera, 40 y tantos gramos, temperatura 18 grados. Me senté en el banco más cercano. El padre Ferri se sentó a mi lado. Estuvimos en silencio durante 4 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando me senté y cuando hablé. Cuando hablé, dije, necesito repetir esto con condiciones controladas. El padre Ferri asintió. Me dijo que había esperado exactamente eso. Si eso me hubiera sido todo, ya habría sido suficiente para sacudir 41 años de certezas. Pero no fue todo. Lo que encontré en las siguientes 48 horas fue considerablemente más difícil de ignorar. Esa noche, en mi habitación del convento donde me alojaba, revisar mis notas me llevó 2 horas. Había registrado la hora exacta, la temperatura, la duración aproximada, la secuencia de sensaciones, la descripción del temblor de muñeca. Lo redacté con el mismo rigor con el que habría redactado cualquiera de mis 200 informes anteriores. Pero había un problema. En 200 informes anteriores, yo siempre había podido señalar el mecanismo, la causa, el paso lógico de A a B. En este caso, podía describir los hechos con precisión. No podía proponer ningún mecanismo coherente. Llamé al doctor Eitan Roth, neurólogo de Milán, con quien había trabajado en 3 casos anteriores. Le describí los síntomas sin mencionar el contexto. Rigidez de 3 dedos durante aproximadamente 47 segundos, sin anestesia, sin pérdida de sensación, sin espasmo visible, acompañada de sensación de calor ascendente y temblor involuntario de muñeca. El doctor Roth me hizo 4 preguntas. Antecedentes neurológicos, ninguno. Tensión arterial conocida, normal. 122/78 en mi último control. Medicación, ninguna. Estado de estrés agudo previo al episodio, negativo. Había dormido 7 horas y comido bien. Me dijo que lo que describía no coincidía con ningún patrón neurológico conocido para un evento de esa duración y esas características. Los espasmos focales de esa precisión, dijo, o son de origen central con signos acompañantes que yo no describía, o son de origen periférico, con historia de compresión nerviosa o hiperventilación. Ninguno de los 2 patrones encajaba. Me recomendó hacerme un electromiograma si el episodio se repetía. Colgué. Anoté la consulta, la hora, 22:44. La fecha, 3 de marzo de 2022. Al día siguiente, 4 de marzo, volví a la basílica. Esta vez traje un termómetro infrarrojo de precisión, cedido por el padre Ferri, que había solicitado uno prestado a una clínica local. Precisión de más o menos 0,2 grados. También traje papel de registro y le pedí al padre Ferri que actuara como testigo independiente, tomando sus propias notas sin comunicarse con las mías hasta después del experimento. Tomé la misma cruz, misma mano, misma posición. Medí la temperatura superficial antes de tomarlo, 17,6 grados. Tomé el objeto a las 10:17. Esta vez empecé a contar en voz alta. 1, 2, 3. En el segundo 11, la sensación empezó. El padre Ferri, que estaba de pie a mi izquierda, lo anotó. En el segundo 19,
Intenté abrir el índice. No se abrió. En el segundo 24 medí con el termómetro infrarrojo la temperatura de mi palma, utilizando la mano izquierda para sostener el instrumento. La pantalla mostraba 37,4 grados centígrados, temperatura corporal normal, en la palma cerrada de una mano que no podía abrir. A los 37 segundos, la mano se abrió, esta vez sin la brusquedad de la vez anterior. Fue gradual, como si los dedos recordaran cómo moverse. Medí la temperatura del objeto inmediatamente después, 17,8 grados. El objeto no había cambiado de temperatura. Mi palma estaba a 37 grados. El objeto seguía a 18. Y sin embargo, yo no había sentido el frío de la madera en ningún momento durante los 37 segundos. Le mostré mis notas al padre Ferri. Él me mostró las suyas. Había registrado la misma secuencia, los mismos tiempos, más o menos 2 segundos. Y había anotado algo que yo no. En el segundo 24, mientras yo tomaba la temperatura de mi palma con la otra mano, el padre Ferri había visto que la superficie de la cruz, en el punto de contacto con mis dedos, mostraba lo que él describía como una coloración ligeramente más cálida, visible a simple vista, como si la madera absorbiera calor desde adentro hacia afuera. Lo revisé en sus notas 3 veces. Yo no había observado eso porque estaba concentrado en el termómetro. Era una observación no replicable en ese momento, porque el efecto había cesado. Pero era la primera vez que tenía un testigo independiente anotando algo que yo no había visto. Le pedí al padre Ferri que contactara a los otros 2 casos, el periodista y el pastor protestante. Quería comparar las descripciones específicas de temperatura y peso con lo que yo había experimentado. El padre Ferri ya tenía los datos. El periodista había descrito, en su artículo finalmente no publicado, pero cuya transcripción yo leí esa tarde, exactamente esto: calor que sube de los dedos a la muñeca, sensación de que el objeto pesa más de lo físicamente posible, imposibilidad de abrir los dedos durante aproximadamente medio minuto, duración según su estimación, entre 40 y 50 segundos. El pastor protestante había enviado un correo electrónico al padre Ferri 2 semanas después de su visita. El correo decía: no tengo otro marco teológico para lo que ocurrió. En mis 23 años de ministerio, nunca había experimentado nada que no pudiera explicar con mi teología. Esto no lo puedo explicar. La temperatura subió de los dedos hacia arriba. La mano se cerró sola. El objeto pesaba, en algún momento, como si fuera de hierro. 3 personas sin relación entre sí. 3 descripciones con los mismos 3 elementos: calor ascendente, peso aumentado, incapacidad de abrir la mano. Me quedé sentado en la celda del convento esa noche hasta las 12:15. No rezaba. No había rezado en décadas. Pero estaba en silencio de una manera que se parecía a algo que no sabía nombrar. Al tercer día, el padre Ferri me propuso algo que yo no había pedido, pero que en retrospectiva era el siguiente paso lógico. Quería que hablara con la madre de Carlo Acutis. Antonia Salzano vivía en Milán, la misma ciudad que yo. Estaba en Asís esa semana por motivos que el padre Ferri no especificó. Me dijo simplemente que si yo tenía preguntas sobre el joven, ella era la fuente más directa. Respondí que lo pensaría. Esa mañana, mientras el padre Ferri celebraba la primera misa, yo fui solo a la capilla de San José, sin cruz, sin termómetro, solo para mirar. Estuve 15 minutos frente al relicario. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006. Leucemia fulminante tipo M3. 15 años. Había documentado más de 160 milagros eucarísticos de toda la historia de la Iglesia, construido una exposición itinerante que recorrió el mundo y dejado escrito, según las fuentes que había leído esa noche, que la Eucaristía era lo que él llamaba mi autopista al cielo. Era un adolescente del siglo XXI. Le gustaban los videojuegos. Tenía un gato siamés llamado Chico. Usaba jeans y zapatillas deportivas, las mismas que llevaba puestas en el relicario frente a mí. Me pregunté, por primera vez en décadas, qué habría llevado a mi hermano Isaac a convertirse al catolicismo en esta misma ciudad. Acepté hablar con Antonia Salzano. Nos encontramos esa tarde en la sala de visitas del convento. Era una mujer de unos 60 años, serena de una manera que no era frialdad, sino algo más parecido a la claridad.
Me miró directamente. No me preguntó por qué un rabino estudiaba a su hijo. Me trató como a alguien que había llegado por su propio camino a una puerta que ella conocía bien. Le expliqué lo que había experimentado, los 2 episodios, los datos, la comparación con los otros 3 testimonios. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que Carlo había dicho algo cuando tenía 12 años que ella recordaba con precisión. Se lo había dicho a ella y a su padre una tarde de verano, sin contexto, como si continuara una conversación que nadie más había comenzado. Le había dicho: «Mamá, cuando ya no esté, la gente seguirá encontrándome. No tengan miedo de los que vengan a buscarme enojados». Le pregunté si había documentado esa frase. Me dijo que estaba en el diario de Carlo. Me preguntó si quería verlo. Respondí que sí. El diario era un cuaderno de espiral azul, páginas cuadriculadas, tapa con una pegatina de un personaje de videojuego. La entrada del 16 de julio de 2004, cuando Carlo tenía 13 años, decía en su letra de adolescente: «Hoy le dije a mamá lo del cementerio». No entendía qué quería decir yo. Siento que cuando no esté, habrá gente que vendrá a demostrar que todo es falso y que se quedará. No creo que yo lo vea, pero me alegra pensarlo. Releí esa entrada 4 veces. Carlo Acutis, a los 13 años, había escrito sobre personas que vendrían a demostrar que todo era falso y que se quedarían. 16 años después, yo, un rabino que había pasado 17 años demostrando que todo era explicable, estaba sentado frente a su madre leyendo esas palabras. Antonia Salzano no me estaba mirando, miraba el cuaderno. Tenía una expresión que yo identificaría ahora, después de más de un año procesando ese momento, como la expresión de alguien que ya no necesita decir nada. Le pregunté si podía fotografiar la página. Me dijo que sí. Guardé la fotografía en mi teléfono. La tengo todavía. Esa noche fui al teléfono y busqué el artículo del periodista de la estampa. No estaba publicado, pero el padre Ferri me había dado la transcripción. La última frase decía: «Vine a demostrar que esto no tenía poder. Me quedé sin argumento». La frase del diario de Carlo: «Habrá gente que vendrá a demostrar que todo es falso y que se quedará». No puedo afirmar que Carlo Acutis predijo específicamente lo que yo experimentaría. Puedo afirmar que a los 13 años describió un patrón de comportamiento con una exactitud que me resulta difícil atribuir a la intuición de un adolescente. Podría ser coincidencia, pero era la tercera coincidencia en 3 días. Regresé a Milán el 6 de marzo. Miriam me esperaba en la puerta. Llevábamos 28 años casados. Me conoce con la misma precisión con que un geólogo conoce las capas de una roca que ha estudiado durante décadas. Me miró durante 3 segundos en el umbral y dijo: «¿Qué pasó?». Le dije que había tenido una experiencia que necesitaba tiempo para procesar. Me dijo que eso no era lo que le estaba preguntando. Entré a la casa, dejé la maleta, me senté a la mesa de la cocina y le conté todo. Miriam es escéptica como yo, no practicante, aunque nacida en familia judía. Trabaja como bioquímica en un laboratorio de Milán, especializada en análisis de materiales orgánicos. No es de las personas que aceptan relatos sin exigir mecanismo. Me escuchó durante 40 minutos. No interrumpió. Cuando terminé, me preguntó 3 cosas. Primera: ¿habías dormido bien la noche anterior? Sí, 7 horas. Segunda: ¿habías comido bien? Sí. Tercera: ¿el padre Ferri vio exactamente lo mismo? Sí, con notas independientes. Luego me dijo: necesitas hacerte el electromiograma. Me lo hice 10 días después. El doctor Roth encontró conducción nerviosa completamente normal en los 3 dedos afectados. Velocidad de conducción en el nervio mediano: 58 metros por segundo, dentro del rango normal de 50 a 70, sin evidencia de compresión ni de neuropatía focal. No había explicación neurológica para lo que me había ocurrido. Estuve 6 semanas sin hablar del tema. Mis clases continuaron. Mis obligaciones comunitarias continuaron. Desde afuera todo era normal. Por dentro había un silencio que no era vacío, sino que era como el silencio que hay después de que cae algo muy pesado en una habitación. El silencio de lo que se ha asentado, pero no ha terminado de resolverse. Mi hijo mayor, Jonathan, 27 años, médico residente en el Hospital Niguarda,
Notó algo en la cena del Shabbat de la segunda semana. Me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no. Me preguntó si había pasado algo en el viaje a Asís. Le dije que había sido un viaje interesante. Me miró con la misma expresión que usa cuando sabe que le estoy dando una respuesta parcial, pero decide no insistir. Mi hija Ruth, 24 años, estudiante de literatura, fue más directa. Una tarde de marzo, mientras yo revisaba papeles en el estudio, entró y me preguntó, «Papá, ¿crees en Dios?». Le dije que era una pregunta compleja para un rabino. Me dijo que no le estaba preguntando al rabino. Estuve en silencio durante unos segundos. Le dije que siempre había creído en Dios de una manera intelectual, teológica, ligada a la tradición y al texto. Que lo que había pasado en Asís me había hecho preguntarme si esa manera era suficiente. Ruth me miró un momento. Luego dijo, «Eso ya es algo». Tenía razón. El momento de quiebre real llegó en mayo. Recibí una llamada de la sinagoga de una ciudad en el norte, Bérgamo, donde me habían invitado meses antes a dar una conferencia sobre fenómenos paranormales y racionalidad. La conferencia era en junio. El organizador me llamaba para confirmar. Me quedé con el teléfono en la mano durante un minuto largo después de colgar. Yo había dado esa conferencia, con pequeñas variaciones, 23 veces en 15 años. El argumento central era siempre el mismo. Los fenómenos aparentemente sobrenaturales tienen causa natural. La razón es el instrumento adecuado para examinar cualquier fenómeno, y la credulidad es una forma de abandono de la responsabilidad intelectual. No podía dar esa conferencia sin mentir, no porque hubiera decidido que lo sobrenatural existía, sino porque ya no podía afirmar que tenía 200 casos de explicación natural sin admitir que tenía uno que no la tenía. Y dar la conferencia omitiendo ese uno habría sido una forma de falsedad que yo no podía sostener. Llamé al organizador de Bérgamo y le dije que necesitaba posponer. No di explicaciones. Llamé al padre Ferri y le conté lo que estaba pasando. Él me escuchó. Al terminar me dijo algo que llevo pensando desde entonces. Rabino, la honestidad intelectual es el camino más largo hacia la fe, pero es el único que no se deshace cuando sopla el viento. En octubre de 2022, 7 meses después de Asís, di una conferencia en la Universidad de Milán. No la que había pospuesto, una diferente. Se llamaba simplemente Un caso sin explicación. Presenté el caso de Asís con todos los datos, todas las notas, la consulta neurológica, los testimonios comparados, el diario de Carlo Acutis. No afirmé nada sobrenatural. Presenté los hechos y dije que no tenía explicación. La sala tenía 220 personas. Al finalizar, hubo 25 minutos de preguntas. La mayoría escépticas, algunas hostiles. Una profesora de neurología me preguntó si había considerado el síndrome de la mano alienígena. Le respondí que sí, que lo había estudiado específicamente y que requería lesión en el cuerpo calloso o en el lóbulo frontal, ambas ausentes, en mi electromiograma y en mi historial clínico. Salí de esa sala con algo que no había tenido en muchos años. La sensación de haber dicho la verdad completa. En enero de 2023, llamé a la familia de mi hermano Isaac. Era su viuda, Claudia, y sus 2 hijos, Roberto de 29 años y Francesca de 26. Les dije que quería hablar de Isaac. Nos encontramos en Génova un domingo de febrero. Claudia me contó que Isaac había vuelto a Asís 3 veces después de su conversión, que siempre volvía cambiado, más tranquilo, más centrado, que en los últimos meses, antes de morir, había estado leyendo sobre Carlo Acutis, cuya beatificación era inminente en ese entonces. Me dijo que la última vez que Isaac había hablado de su experiencia en Asís, hacía 5 años de eso, había dicho que un día yo también iría. No estoy afirmando que mi hermano predijo mi viaje. Estoy afirmando que es la 4ª coincidencia que no sé cómo clasificar. En septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma. El Papa León XIV presidió la ceremonia en el marco del jubileo. Era el primer santo nacido en los años 90, el primer nativo digital de la historia de la Iglesia. No fui a la canonización, pero la seguí en televisión. Había un momento en la transmisión donde la cámara mostró al Papa sosteniendo una pequeña cruz de madera similar a la que yo había sostenido en Asís. Miriam estaba a mi lado, me tomó la mano.
No dijimos nada durante un buen rato. Hay algo que me preguntan siempre quienes escuchan este testimonio. ¿Me convertí? La respuesta honesta es que no. No soy católico. Sigo siendo judío. Sigo enseñando Torá. Sigo presidiendo los oficios del Shabbat. La fe de Carlo Acutis no es mi fe, y no me parece que deba serlo. Pero algo cambió de manera irreversible. Cambió la certeza. Durante 41 años yo tenía la certeza de que todo fenómeno tiene explicación racional, y que la ausencia de explicación era siempre transitoria, siempre un problema de información insuficiente, nunca un límite real del conocimiento. Esa certeza me protegía. Me organizaba. Me permitía funcionar como un investigador claro y como un maestro coherente. Ahora tengo algo distinto. Tengo 200 casos con explicación y uno sin ella. Y ese uno no me parece menor que los 200. Me parece más honesto mirarlo directamente que seguir contando solo los que confirman lo que ya creo. Hace 4 meses, en diciembre de 2025, regresé a Asís. No fui a investigar, fui simplemente a estar ahí. Entré a la capilla de San José. El cuerpo de Carlo Acutis estaba donde siempre. La misma luz blanca desde abajo. El mismo joven de 15 años en jeans y zapatillas. No tomé la cruz. Me senté en el banco durante 20 minutos. No rezaba, pero tampoco estaba simplemente sentado. Había algo en ese silencio que era diferente del silencio ordinario. No sé nombrarlo. No voy a inventar una categoría para nombrarlo. Al salir, en el atrio de la basílica, había un grupo de jóvenes universitarios, unos 20, que venían de visita con lo que parecía ser un profesor. El profesor les estaba explicando la historia de Carlo con el tono de alguien que no lo considera especialmente importante, enumerando datos biográficos sin inflexión. Uno de los estudiantes, una chica de unos 20 años, me preguntó si conocía el lugar. Le dije que había estado ahí antes, sí. Me preguntó si había pasado algo interesante. Le respondí que sí. Me miró esperando más. Le dije, vine a demostrar que no había nada aquí, y no pude. Ella me miró un momento. Luego preguntó, ¿y ahora qué cree? Estuve unos segundos sin responder. Luego le dije lo que le digo a todos los que me hacen esa pregunta. Creo que hay cosas que no entiendo. Creo que la honestidad intelectual incluye admitir ese límite. Y creo que Carlo Acutis, sea lo que ocurrió en esa capilla, no tiene miedo de los que vienen a demostrar que todo es falso. Porque dijo exactamente eso a los 13 años. Y se quedó con razón. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.